zanjar nuestras diferencias y poner los intereses colectivos en el centro de la discusión nacional. Seguimos analizando la coyuntura política, Pedro. ¿Con quién estamos conectados? Adriana Urrutia, ella es presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Adriana, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, exitosa. Hola, buenas noches, señora Urrutia. Bienvenida, exitosa. Sí. Ya estamos conectadas, ya nos escuchamos. A ver, nosotros recordamos claramente ese momento donde se firma la proclama ciudadana, donde lo hace el señor Castillo y lo hace la candidata a la presidencia Keiko Fujimori, y ahí se promete ante todo el país, incluso besando la bandera del Perú, avalar la democracia. Y muchos de los puntos que se firmaron no han sido respetados por el señor Castillo. Por no decir la casi totalidad. A partir de la firma de la proclama ciudadana, desde la sociedad civil nos organizamos y constituimos la plataforma Vigilantes, una plataforma compuesta por 14 organizaciones de la sociedad civil que hace seguimiento a los 12 compromisos asumidos por el entonces candidato Pedro Castillo y la evolución del respeto a esos compromisos en el marco de su ejercicio de la presidencia de la República, ¿no? Estos 12 compromisos se volvieron 45 indicadores, y en los 3 reportes que hemos sacado a lo largo de estos meses, lo que vemos es que es digamos, un avance negativo en el respeto a esas promesas que se hicieron en campaña, ¿no? Para darles un ejemplo, en el aspecto de libertad de expresión, empezó teniendo alertas graves y después pasaron a ser alertas muy graves. Lo mismo con atención eficaz a la pandemia, también en términos de atención a los problemas de salud, entre otros aspectos, ¿no? Con lo cual el ejercicio de la función presidencial fue dejando de lado compromisos fundamentales para las garantías democráticas en el país. Sin embargo, Adriana, creo que es válida la comparación que hace la gente que aún respalda a Pedro Castillo a pesar de esta aberración constitucional que perpetró el día de hoy, que lo conllevó a la comisión de un delito como rebelión, que probablemente termine recibiendo entre 10 y 20 años de prisión. Pero, ¿por qué no se hizo lo mismo? El mismo nivel de vigilancia, de filtro, de cuestionamiento a otros gobiernos, anteriores presidentes. Se pregunta a la ciudadanía, ¿qué puedes decir como representante de Transparencia? Pero creo que es importante señalar lo que usted dice, Pedro, en el sentido que en las últimas encuestas de opinión del Instituto de Estudios Peruanos se señala que 25% de la población respaldaba la gestión del expresidente, ¿no? Y creo que es importante señalarlo: 1 de cada 4 ciudadanos encontraba en la figura presidencial, sí, una figura que merecía respaldo. En ese sentido, creo que también es importante analizar cómo a lo largo del tiempo la figura del presidente en el Perú ha ido consolidando o no ido consolidando en el marco de la democracia una confianza de los ciudadanos con sus instituciones representativas, ¿no? Y creo que es bastante significativo que, por decir algo, los últimos 5 presidentes del Estado hayan sido investigados, estén siendo investigados, hayan tenido que atender temas asociados a justicia. Entonces, eso nos dice algo que es un tema estructural en el país, ¿no? Y creo que hay que verlo de esa manera, de cara a fortalecer la democracia en el futuro y de hoy, aprovechando la crisis, porque creo que es necesario mirar también la crisis como una oportunidad de fortalecer nuestra democracia, ver cuáles son los temas pendientes de agenda para que los ciudadanos vuelvan a confiar en quienes los gobiernan. Eso que has dicho es válido, la democracia. Hay un abogado, Gregorio Parco, que ha presentado una demanda de habeas corpus en contra de la detención del señor Castillo Terrones y Aníbal Torres. Es válido, están en su derecho. Hay gente que está llamando que dice que el golpe se lo han hecho a Castillo Terrones. Hay gente que dice que eso venía consumado de parte del Congreso, y yo aquí me asombro de la poca calificación o valoración que tiene el pueblo de lo que es la democracia y cómo debemos cuidarla.
¿Cuál es el trabajo a partir de ahora del Congreso y de la señora Dina Boluarte, la actual presidenta del país? Y todos creo que tenemos que jugar un papel importante para restablecer la democracia que se ha perdido. Sí, creo que aquí hay varios elementos que debemos decir para dejar las cosas claras de cara a la conversación que queremos tener como sociedad. Lo primero es que el día de hoy, en horas de la mañana, el expresidente Pedro Castillo cometió un golpe de Estado presidencial. Salió a declarar, a decir que iba a disolver, utilizó además un verbo que tiene mucho significado simbólico para el país. Señaló que iba a disolver el Congreso, que iba a reorganizar el sistema de justicia y que iba a restringir las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? En ese sentido, ese episodio es el que luego va a desencadenar un conjunto de medidas que terminan con la designación constitucional de Dina Boluarte como presidenta de la República. Creo que como país es necesario también señalar que hemos logrado una salida constitucional a la crisis, que no es menor, pero que sin embargo debemos mirar aquí también la situación en la que se encuentran, como bien lo señalaba Katiuska, nuestras instituciones democráticas. Y ahí es necesario hacer un balance de cómo necesitamos fortalecerlas y en particular de cara a que los ciudadanos recobren esa confianza que se ha ido perdiendo por la forma en cómo los políticos ejercen la representación. Y aquí es un llamado al Parlamento y a la nueva presidenta a consolidar agendas nacionales que en estos momentos busquen salida a la crisis y a las instituciones, mejor dicho, y planteen debates sobre qué queremos para el futuro de nuestras instituciones con reformas políticas, pero también qué queremos hacer para atender las urgencias que tiene la población peruana. Vamos a enfrentar una crisis alimentaria, estamos enfrentando, una situación de emergencia sanitaria. Tenemos que poner eso por delante, zanjar nuestras diferencias y poner los intereses colectivos en el centro de la discusión nacional. Ahora, Adriana, solamente quiero compartir una información en estos momentos que me parece muy relevante, que Pedro Castillo estaría siendo conducido al complejo policial de Los Cibeles, esto se ubica en Rímac, donde se encuentra la sede de seguridad del Estado. Mientras tanto, Ministerio Público, Policía Nacional vienen dando cumplimiento de un allanamiento en Palacio de Gobierno. Entendemos esto para que puedan recabar toda la información posible tras la salida o el abandono de Palacio de Gobierno de la ex familia presidencial. Pero si hablamos, por ejemplo, de experiencias que tendría que aprender o errores que tendría que ver Dina Boluarte, los que habría cometido Pedro Castillo, ¿qué cosa no tendría que hacer la presidenta Boluarte para tener un buen gobierno, al menos en el ámbito de la transparencia pública? Creo que en primer lugar debe precisamente en aras de la transparencia informar de todas las acciones, que es algo que, como les señalaba, la plataforma Vigilantes emitió como alerta. No se cumplían con los mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los meses pasados. Ella debe buscar ejercer un liderazgo transparente que informe de sus actividades, pero también creo que, y como ella misma lo ha dicho en su discurso, debe convocar a las diferentes fuerzas políticas para generar un consenso que nos permita como país tener una agenda única, ¿no es cierto?, de cara al futuro. Eso es muy importante porque ahorita nos encontramos en una situación de inestabilidad, necesitamos reencauzar las instituciones para restablecer, garantizar el orden democrático, pero también necesitamos que pensemos más allá de las coyunturas y nos pongamos a trabajar en los temas de fondo y en las reformas pendientes que tenemos como país para garantizar la vida que los peruanos y peruanas nos merecemos y la confianza que peruanas y peruanos debemos de tener en nuestro sistema representativo. Gracias, Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Gracias por tu análisis político. Muy buenas noches.